Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión primera, del último fin del hombre en común. Artículo primero. Si el hombre debe obrar por un fin. Respuesta. De las acciones que el hombre ejecuta solamente pueden llamarse humanas aquellas que son propias del hombre como tal. El hombre difiere de las criaturas irracionales en tener dominio en sus actos. Por lo tanto, solamente aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño pueden llamarse con propiedad humanas. Este dominio de sus actos lo tiene por la razón y la voluntad. Por eso, el libre albedrío se llama facultad de la voluntad y de la razón. En consecuencia, sólo se podrán considerar como acciones propiamente humanas las que proceden de una voluntad deliberada, y si algunas otras acciones hay en el hombre, pueden llamarse acciones del hombre, pero no propiamente humanas, porque no son del hombre en cuanto tal. Pero es evidente que todas las acciones que proceden de una potencia son hechas por ella bajo el motivo e impulso causal de su objeto. Este objeto de la voluntad es el fin y el bien. Luego es menester que todas las acciones humanas sean por un fin. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión primera, artículo segundo. Si obrar por un fin es propio de la naturaleza racional. Respuesta. Todo agente necesariamente obra por un fin. En efecto, si en una serie de causas subordinadas se quita la primera, necesariamente fallan las demás. La primera de todas las causas es la final. La razón es porque la materia no obtiene la forma si no la mueve el agente, pues nada pasa por sí mismo de la potencia al acto. A su vez, el agente no realiza el movimiento sino por la intención del fin, ya que si no estuviese determinado a un efecto, no obraría más esto que aquello. Para que produzca, pues, un efecto determinado, preciso es que se determine a algo cierto que tiene razón de fin. Esta determinación, así como en la naturaleza racional se realiza por el apetito racional o voluntad, en los demás seres se verifica por una inclinación natural llamado apetito natural. Debemos, no obstante, tener en cuenta que una cosa en su acción o movimiento tiende al fin de dos modos, sea moviéndose por sí misma al fin, como el hombre, o bien movida por otro, como la saeta tiende a un fin determinado movida por el arquero, que le imprime su dirección a tal fin. De este modo, los seres dotados de razón se mueven por sí mismos al fin, merced al dominio de sus actos que les presta el libre albedrío, facultad de la voluntad y de la razón. Mas los que de razón carecen tienden al fin por una inclinación natural, como movidos por otro y no por sí mismos, pues no conocen la función del fin, y nada pueden por lo tanto ordenar al fin, sino han de ser ordenados por otro. Por eso toda la naturaleza irracional es, con relación a Dios, como un instrumento respecto del agente principal, como arriba se dijo. Por lo tanto, es propio de la naturaleza racional tender a un fin moviéndose y dirigiéndose por sí misma, pero la naturaleza irracional tiende al fin como impulsada y dirigida por otro, bien sea a un fin conocido, como los animales brutos, o bien a un fin desconocido, como los seres privados enteramente de conocimiento. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión primera, artículo tercero. Si los actos humanos se especifican por el fin. Respuesta. Cada cosa se constituye en su especie por el acto y no por la potencia. Por eso los seres compuestos de materia y forma, por sus propias formas se constituyen en sus especies. Esto mismo debe tenerse en cuenta para sus movimientos. Como estos se distinguen en acción y pasión, ambas cosas se especifican por el acto. La acción por el acto que es el principio de obrar, la pasión por el acto que es término de nuestro movimiento. Así, la acción de calentar no es otra
no es otra cosa que una mutación, un cambio procedente del calor, pero la calefacción pasiva no es otra cosa que un movimiento hacia el calor, y la definición pone de manifiesto la naturaleza de la especie. Ahora bien, los actos humanos, ya se consideren como activos, ya como pasivos, se especifican por el fin. De ambas maneras pueden considerarse en efecto los actos humanos, ya que el hombre se mueve y es movido por sí mismo. Se dijo antes que los actos son humanos en cuanto que proceden de la voluntad deliberada, y siendo el objeto de la voluntad el bien y el fin, es evidente que el principio de los actos humanos como tales es el fin. Del mismo modo es término de ellos, porque lo que constituye el término del acto humano es lo que intenta como fin la voluntad. Así, en los agentes naturales la forma del engendrado es conforme a la forma del generador, y como según escribe San Ambrosio, las costumbres se dicen propiamente humanas, también los actos morales reciben propiamente su especie del fin, porque lo mismo es decir actos morales que actos humanos. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión segunda, del objeto en que consiste la bienaventuranza del hombre. Artículo primero, si la bienaventuranza del hombre consiste en las riquezas. Respuesta: es imposible que la beatitud del hombre consista en las riquezas. Dos clases hay de riquezas, según el filósofo, naturales y artificiales. Las primeras son las que sirven al hombre para remediar las necesidades naturales, como el alimento, el vestido, los vehículos, la habitación y otras cosas similares. Las segundas de suyo no ayudan a la naturaleza, como es el dinero, pero el arte humano las inventó para facilitar los cambios, a fin de que sean la medida de las cosas venales. Es evidente que la bienaventuranza del hombre no puede hallarse en las riquezas naturales, porque se las busca para sustentar su naturaleza, y por esto no pueden ser ellas su último fin, sino más bien se ordenan al hombre como a fin. En rigor, todas las cosas de la naturaleza están por debajo del hombre y destinadas a él, según aquello del Salmo, todas las cosas pusiste bajo sus pies. Mas las riquezas artificiales no se buscan sino por las naturales, pues no las procuraríamos sino porque con ellas compramos las cosas necesarias para la vida. Por eso con mucha menos razón se les puede considerar como último fin. Es pues imposible que la bienaventuranza, último fin del hombre, consista en las riquezas. Soluciones. Todo lo puede el dinero, en opinión de los infinitos necios, que sólo saben de los bienes corporales que se obtienen con el dinero. Pero el juicio sobre los bienes humanos no se debe recabar, de los necios, sino de los sabios, como el de los sabores ha de preguntarse a los que tienen el gusto depurado. Con el dinero pueden adquirirse todos los bienes del comercio, pero no los espirituales que no pueden venderse. Por esto dice el libro de los Proverbios que aprovechan al necio las riquezas, si no puede comprar con ellas la sabiduría. El apetito de las riquezas naturales no es infinito, porque una cantidad limitada de ellas basta para saciar la naturaleza. Pero el apetito de las riquezas artificiales es infinito, porque está al servicio de una concupiscencia desordenada que no admite límites, como demuestra Aristóteles. Sin embargo, no es del mismo modo infinito el deseo de las riquezas y el deseo del sumo bien, porque el sumo bien, cuanto más perfectamente se posee, tanto más se ama, y tanto más se desprecian las otras cosas, pues mejor se le conoce. Por eso dice el eclesiástico: los que me comen tendrán aún hambre.
Mas con el apetito de las riquezas y de otros bienes temporales sucede al revés, que cuando ya se tienen se desprecian y se apetecen otros, como lo dice el Señor por San Juan: el que bebiere de esta agua, por la cual se significan los bienes temporales, volverá a tener sed. La razón es porque se conoce más su insuficiencia cuando se tienen, y esto mismo manifiesta su imperfección y que no consiste en ellos el sumo bien. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo segundo, artículo tercero. Si la bienaventuranza del hombre consiste en la fama o gloria. Respuesta: es imposible que la bienaventuranza del hombre se cifre en la fama o en la gloria humana. La gloria se define noticia esclarecida con alabanza, según dice San Ambrosio. Ahora bien, el conocimiento de una cosa es distinto respecto de Dios que respecto del hombre, pues el conocimiento humano es causado por las cosas, mientras que el conocimiento divino es causa de ellas. Por lo tanto, el bien perfecto del hombre, que llamamos beatitud, no puede ser causado por algún conocimiento humano, sino que este conocimiento más bien procede de ella y en cierto modo es causado por la misma beatitud humana, bien sea incoada, bien perfecta. He aquí por qué no puede consistir la beatitud del hombre en la fama o gloria. Al contrario, todo bien del hombre depende como de su causa del conocimiento divino. Por esto la gloria que está en Dios es causa de la beatitud humana, según dice el Salmo: te libraré y le glorificaré, le saciaré de días y le daré a ver mi salvación. Se ha de considerar también que el humano conocimiento se engaña, y más en los singulares contingentes sobre los cuales recaen los actos humanos, y por esto la gloria humana es con frecuencia engañosa. En cambio, como Dios no puede engañarse, su gloria siempre es verdadera, por lo cual dice el apóstol: es aprobado aquel a quien Dios alaba. Cuando la bondad de un hombre por la fama o la gloria llegó a conocimiento de muchos, si tal conocimiento es verdadero, por fuerza presupone esa bondad preexistente y por lo tanto una felicidad, bien sea perfecta, bien incoada. Pero si el conocimiento es falso y no está de acuerdo con la realidad, entonces tampoco existe el bien en dicho hombre, hecho célebre por la fama. Por consiguiente, es manifiesto que la fama de ningún modo puede hacer al hombre feliz. La fama no tiene estabilidad, es más, se pierde fácilmente por algún falso rumor, y si por algún tiempo goza de estabilidad, será por otros motivos, pero la suprema felicidad tiene en sí misma y para siempre estabilidad. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo segundo, artículo cuarto. Si la bienaventuranza del hombre consiste en el poder. Respuesta: es imposible que la suprema felicidad consista en el poder, por dos razones. La una, porque éste tiene condición de principio, como dice Aristóteles, y la beatitud tiene carácter de fin último. Segunda, porque la potestad sirve para el bien y para el mal, mas la beatitud es el bien propio y perfecto del hombre, por lo cual más bien debía decirse que una cierta felicidad podría provenir del buen uso del poder, mediante la virtud, que no del poder mismo. Por fin, pueden aducirse 4 razones generales para probar que la felicidad suprema no puede consistir en ninguno de los citados bienes exteriores. La primera, que la beatitud es el sumo bien, y por esto no es compatible con ningún mal. En cambio, todos los bienes predichos pueden hallarse en los buenos y en los malos. Segunda, porque es de esencia de la felicidad suprema el ser suficiente por sí misma, como demuestra Aristóteles,
para lo cual es de necesidad que después de lograda la beatitud no le falte al hombre ningún bien necesario. Y sin embargo, aun logrados todos los bienes anteriores, pueden echarse de menos otros bienes necesarios al hombre, por ejemplo, la sabiduría, la salud corporal, etc. Tercera, porque siendo la bienaventuranza un bien perfecto, de ella no puede venir a nadie mal alguno, lo cual no ocurre con los bienes citados. Pues dice el Eclesiastés: a veces las riquezas son para mal de su dueño, y lo mismo es manifiesto en los otros tres. Cuarta, porque a la felicidad suprema va ordenado el hombre por principios interiores, ya que por naturaleza a ella está destinado. Pero los bienes predichos provienen más de causas exteriores y en la mayoría de los casos de la fortuna. Por eso se llaman bienes de fortuna. Queda pues demostrado que la beatitud de ningún modo puede consistir en esos bienes. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo segundo, artículo 8. Si la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado. Respuesta: es imposible que la beatitud del hombre consista en algún bien creado. La bienaventuranza es el bien perfecto que totalmente sacia al apetito. De otra suerte no sería fin último, si pudiera desearse algo más. Pero el objeto del apetito humano o la voluntad es el bien universal, como el objeto del entendimiento es la verdad universal. De ahí que nada puede aquietar la voluntad del hombre sino el bien universal, el cual no se encuentra en cosa creada, sino en Dios únicamente, porque toda criatura tiene bondad participada. Por consiguiente, sólo Dios puede llenar la voluntad humana conforme a lo que dice el Salmo: el que colma de bienes tu deseo. En solo Dios está pues la bienaventuranza humana. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte segunda, capítulo tercero, ¿qué es la bienaventuranza? Artículo cuarto, si la bienaventuranza consiste en una operación del entendimiento o de la voluntad. Respuesta: como arriba se dijo, dos cosas se requieren para la beatitud: una, que es la esencia de la beatitud; otra, que es un accidente propio de la misma, la deletación que va unida a ella. Digo pues que, en cuanto a lo esencial, es imposible que la bienaventuranza consista en un acto de la voluntad. Ha quedado evidenciado que la beatitud es la consecución del fin último, mas la consecución del fin no consiste en el acto de la voluntad, pues ésta se mueve al fin ausente, cuando lo desea, y como presente cuando se deleita y descansa en él. Es evidente que el deseo del fin no es consecución del mismo, sino movimiento hacia él. Mas la deleitación sobreviene por estar el fin presente y no al contrario, que se haga una cosa presente porque la voluntad se deleite en ella. Es pues necesario que haya algo distinto del acto de la voluntad por lo cual se haga presente el fin. Esto es manifiesto en los fines sensibles. Si por un acto de la voluntad se consigue el dinero, el codicioso lo conseguiría desde el primer momento en que desea alcanzarlo. Pero esto no es así. El dinero sigue ausente y sólo lo consigue cuando lo aprende con la mano, o de otro modo, a lo cual se sigue el gozo del dinero logrado. Lo mismo acontece respecto del fin inteligible. Al principio deseamos su posesión, pero sólo lo conseguimos cuando se nos hace presente por un acto intelectual, y entonces la voluntad descansa por el gozo en el fin ya logrado. Por consiguiente,
La esencia de la beatitud consiste en un acto del entendimiento. Sin embargo, a la voluntad pertenece la delectación consiguiente a la bienaventuranza, según dice San Agustín, que la beatitud es el gozo de la verdad, en cuanto que ese gozo es la consumación de la bienaventuranza. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte segunda, capítulo 3, artículo 8. Si la beatitud del hombre consiste en la visión de la divina esencia. Respuesta: la última y perfecta bienaventuranza no puede estar sino en la visión de Dios. Para evidenciarlo, deben considerarse dos cosas. Primera, que el hombre no es perfectamente feliz mientras le quede algo que desear y buscar. Segunda, que la perfección de cada facultad debe apreciarse por la naturaleza de su objeto. Ahora bien, el objeto del entendimiento es lo que cada cosa es, a saber, la esencia de las cosas, como dice Aristóteles, por lo cual la perfección intelectual se mide por el conocimiento de la esencia de una cosa. Si pues un entendimiento conoce la esencia de algún efecto, mas no puede percibir por él la esencia de la causa y saber de ella lo que es, no cabe decir entonces que tal inteligencia alcance pura y simplemente la causa, aunque por el efecto pueda conocer de ella que existe. De ahí que en el hombre quede, después de haber conocido el efecto y la existencia de su causa, un deseo natural de saber también qué es la causa. Deseo que es de admiración y provoca la investigación, como dice Aristóteles en la Metafísica. Por ejemplo, cuando uno, al ver un eclipse del sol, entiende que debe tener una causa, la cual ignora, y por ello se admira, ante tal extrañeza y admiración indaga, y no descansa en su investigación hasta llegar a conocer la esencia de la causa. Si pues el entendimiento humano, al conocer la esencia de un objeto creado, no sabe de Dios, sino que existe, su perfección no se ha elevado aún a alcanzar pura y simplemente la causa primera. Le queda el deseo natural de indagar y conocerla, y por consiguiente aún no es perfectamente dichoso. En conclusión, para la perfecta beatitud se requiere que el entendimiento alcance la misma esencia de la causa primera. De esta suerte logrará la perfección por la unión con Dios como su objeto, en el cual únicamente está la bienaventuranza del hombre, según ya se dijo. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión sexta, del voluntario e involuntario. Artículo segundo, si se da el voluntario en los animales irracionales. Respuesta. Hemos dicho que para ser voluntario un acto ha de proceder de un principio intrínseco con algún conocimiento del fin. Pero hay dos modos de conocimiento del fin, uno perfecto y otro imperfecto. Aquel existe cuando no sólo se percibe la realidad material, sino también la noción formal del fin y la proporción de los medios que a él conducen. Tal conocimiento es propio de la criatura racional. El conocimiento imperfecto se limita a la sola aprehensión de la realidad que constituye el fin, sin percibir su noción formal y su relación con el acto que a él se orienta. Este conocimiento imperfecto se halla en los irracionales, captado por el sentido y por el instinto natural. En consecuencia, el conocimiento perfecto del fin irá seguido del voluntario en su razón perfecta, según el cual podrá uno dirigirse hacia el fin deliberando sobre él y sobre las cosas relativas al fin. En cambio, el conocimiento imperfecto del fin determina sólo el voluntario imperfecto o movimiento espontáneo hacia el fin aprendido, sin deliberación alguna. Por lo tanto, sólo la criatura racional posee el voluntario perfecto, aunque el imperfecto compete también a los animales irracionales.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte segunda, capítulo 6, artículo 4. Si puede inferirse violencia a la voluntad. Respuesta. El acto de la voluntad es doble, uno que le es inmediato y emana de ella, como el acto de querer, otro que procede imperado por ella y mediante otra potencia ejecutado, como pasear y hablar. Actos que la voluntad impera y son ejecutados mediante la potencia locomotiva. Tratándose de los actos imperados, la voluntad puede sufrir violencia al ser impedidos por la fuerza los miembros exteriores de ejecutar sus órdenes, pero en cuanto al acto propio de la voluntad no se le puede inferir violencia. Y la razón es que este acto de la voluntad no es otra cosa que la tendencia procedente de un principio conoscitivo interior, como el apetito natural es inclinación nacida de un principio interior carente de conocimiento. Por el contrario, todo lo que es forzado o violento proviene de un principio exterior. Por lo tanto, la coacción o violencia son contrarios a la naturaleza misma del acto voluntario, como también a toda inclinación o movimiento natural. Puede la piedra ser por la fuerza impelida hacia arriba, pero este movimiento no puede proceder de su inclinación natural. De un modo semejante, el hombre puede ser forzado por la violencia, pero que esto brote de su voluntad es contrario a la idea de violencia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo 6, artículo 5. Si la violencia causa el involuntario. Soluciones. Lo involuntario se opone a lo voluntario. Ya se dijo antes que voluntario es no sólo el acto inmediato de la voluntad, sino también el imperado por la misma. En cuanto a los actos ilícitos, ya hemos dicho que no puede inferirse violencia a la voluntad y por lo mismo no pueden ser involuntarios. Mas los actos imperados pueden ser violentados y por lo mismo pueden hacerse involuntarios por la violencia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo 6, artículo 7. Si la concupiscencia causa el involuntario. Respuesta. La concupiscencia, lejos de causar involuntario, contribuye a hacer más voluntarios los actos por ella inspirados. Dícese voluntario aquello a que la voluntad tiende y se inclina, y la concupiscencia mueve precisamente la voluntad a desear el objeto de tal concupiscencia. Por consiguiente, más contribuye a hacer un acto voluntario que involuntario. Soluciones. El que hace algo por miedo obra con repugnancia de la voluntad hacia lo que hace, pero en el voluptuoso que obra movido de la concupiscencia no permanece ya la anterior voluntad que repudiaba el objeto del placer, sino que se ha mudado a querer lo que antes rechazaba. Por eso lo hecho por miedo es en cierto sentido involuntario, pero en modo alguno lo que se hace por concupiscencia, pues el voluptuoso obra lo que actualmente desea, aunque contra sus antiguos propósitos, mientras que el tímido rechaza con su voluntad lo que actualmente está haciendo. Si la concupiscencia llega a privar totalmente del conocimiento, como sucede en aquellos a quienes la pasión torna locos, elimina entonces el voluntario, pero sin causar propiamente involuntario, pues en los privados del uso de razón no se da ni voluntario ni involuntario. Pero otras veces la concupiscencia no priva del conocimiento, ya que no impide la facultad de conocer, sino sólo la atención actual al caso concreto, y aun esto mismo es voluntario, pues que la voluntad conserva la facultad de no querer y no obrar, y también de no prestar atención, puede en efecto resistir a la pasión, como más tarde diremos. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo 6,
artículo 8. Si la ignorancia causa el involuntario. Respuesta. La ignorancia causará involuntario si priva del conocimiento exigido para la voluntariedad del acto, según se dijo. Mas no toda ignorancia destruye este conocimiento. Conviene en efecto notar que la ignorancia afecta al acto de la voluntad de tres maneras: concomitante, consiguiente, antecedente. Es concomitante cuando la ignorancia se refiere a lo que está haciendo, de tal suerte que de saberlo no dejaría de hacerse. La ignorancia en tal caso no induce a querer lo que se hace, sino es casual que el hecho se realice y a la vez se ignore. Así, en el ejemplo aludido de quien deseaba matar a su enemigo y sin saberlo lo mata, creyendo matar un ciervo. Tal ignorancia, como dice el filósofo, no causa el involuntario, pues nada produce que contrarie a la voluntad, sino simplemente hace el acto no voluntario, ya que no puede ser querido lo que es ignorado. Es consiguiente la ignorancia a la voluntad si la misma ignorancia es voluntaria. Esto puede acaecer de dos modos, conforme a las dos clases de voluntario arriba indicadas. Uno, en virtud de un acto de la voluntad que recae directamente sobre la ignorancia, como cuando uno quiere ignorar para encontrar excusa de su pecado o para no retraerse de pecar, según aquello de Job: no queremos conocer tus caminos, y esta se llama ignorancia afectada. Otro modo, cuando la ignorancia es voluntaria respecto de aquello que puede y debe saberse, pues ya hemos visto que es también voluntario no hacer y no querer. En este sentido se da ignorancia, bien cuando uno no presta atención a aquello que puede y debe considerar, que es la ignorancia de mala elección, procedente de la pasión o de hábito, o bien cuando se cuida de adquirir los conocimientos que está obligado a tener, y es la ignorancia de las leyes universales que cada uno debe saber, la cual es voluntaria en cuanto procede de negligencia. Cuando pues la ignorancia es imputable de alguno de estos modos, no puede causar involuntario absoluto, sino hace los actos parcialmente involuntarios, en cuanto proceden de un movimiento de la voluntad a la acción que no se produciría con un conocimiento actual. Por fin, hay ignorancia antecedente a la voluntad cuando en sí no es voluntaria, pero es causa de querer lo que de otro modo no se querría. Así, cuando un hombre ignora alguna circunstancia del acto que no está obligado a saberla y a causa de ello hace algo que no haría si la conociese. Es el caso de uno que, a pesar de las preocupaciones tomadas, no ve el transeúnte que atraviesa el camino y dispara la flecha homicida. Tal ignorancia causa el involuntario absoluto. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 8, de la voluntad y de su objeto. Artículo primero, si la voluntad es solamente del bien. Respuesta. La voluntad es un apetito racional, y todo apetito solamente desea el bien. La razón es que el apetito se identifica con la inclinación de todo ser hacia algo que se le asemeja y le conviene. Mas como toda cosa en cuanto es ser o sustancia es buena, se sigue necesariamente que toda inclinación tiende hacia el bien. De ahí la sentencia del filósofo, que el bien es lo que todos los seres apetecen. Pero se ha de notar que siendo toda inclinación consecuencia de una forma, el apetito natural corresponde a una forma existente en la naturaleza, mientras que el apetito sensitivo y el intelectual o racional, que es la voluntad, siguen a una forma existente en la aprehensión. Y lo mismo que el apetito natural tiende al bien real,
Los segundos tienden al bien en cuanto conocido. Para que la voluntad pues tienda a un objeto, no se requiere que éste sea bueno en la realidad, sino basta que sea aprendido como bueno. De ahí que el filósofo nos diga que el fin es un bien real o aparente. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 90, artículo 4. Si la promulgación es de esencia de la ley. Respuesta. Como ya queda dicho, la ley se impone a los súbditos a modo de regla y medida. Ahora bien, la regla y medida se impone mediante la aplicación a las cosas reguladas y medidas. De ahí que, para que la ley adquiera fuerza obligatoria, que es lo propio de la ley, es necesaria su aplicación a los hombres que han de ser regulados conforme a ella. Tal aplicación se realiza cuando mediante la promulgación se pone en conocimiento de aquellos hombres. Por eso la promulgación es necesaria para que la ley adquiera su vigor. De las 4 conclusiones establecidas puede colegirse una definición de la ley. La ley no es más que una prescripción de la razón en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 13, de la elección de los medios conducentes al fin. Artículo 6, si el hombre elige por necesidad o libremente. Respuesta. El hombre no elige necesariamente, pues lo que es posible que no sea, no es necesario que sea. Ahora bien, al hombre le es posible elegir o no, como se prueba por el doble poder que tiene. Puede en efecto querer o no querer, obrar o no obrar, o bien puede querer esto o aquello, obrar lo uno o lo otro. El fundamento de ello ha de verse en la razón misma. Todo lo que aprende como bueno, a ello puede tender la voluntad. Mas la razón puede proponer como bueno no sólo el querer y obrar, sino el no querer y no obrar. Además, en todos los bienes particulares puede ella considerar lo que tienen de bueno y el defecto de bien en ellos, que es un mal. Y bajo uno u otro aspecto puede, por lo tanto, considerarlos objeto de elección o de repulsa. Sólo el bien perfecto, en que consiste la bienaventuranza, no puede ser presentado por la razón como malo o defectuoso. Por eso el deseo de la bienaventuranza es necesario, no pudiendo el hombre no desearla, como no puede desear ser desgraciado. Mas la elección, no siendo del fin, no puede hacerse sobre el bien perfecto o felicidad, sino sobre los bienes particulares. Por lo tanto, el hombre no elige necesaria, sino libremente. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 17, de los actos imperados por la voluntad. Artículo primero, si el acto de imperar es propio de la razón o de la voluntad. Respuesta. Imperar es acto de la razón, pero presupone otro acto de la voluntad. Para evidenciarlo, basta considerar que los actos de la voluntad y de la razón mutuamente se sobreponen, pues la razón delibera sobre el acto de querer y la voluntad quiere deliberar. Por lo mismo, a veces el acto de la razón precede al de la voluntad y viceversa. Y como la influencia del primer acto se prolonga en el siguiente, con frecuencia ocurre que un acto es de la voluntad, pero conservando virtualmente algo del acto de la razón, como se ha dicho, del uso y de la elección. Y a la inversa puede ser acto de la razón y permanecer en él virtualmente el acto previo de la voluntad. Ahora bien, imperar es por esencia acto de la razón, pues el que impera ordena a otro hacer una cosa, intimándole la orden o significándole lo que ha de hacer, y esta ordenación es acto racional.
Sin embargo, la razón puede intimar o enunciar una orden de doble manera, de un modo absoluto, que se expresa con el verbo en indicativo, así cuando se dice a alguien esto debes hacer. Otras veces la razón intima la orden a otro moviéndole a la vez a obrar. Esta intimación se expresa en la forma imperativa haz esto. Mas siendo la voluntad, como se ha dicho, el principio que mueve a las demás facultades a la ejecución del acto, las cuales, por lo tanto, no mueven sino en virtud de su moción primera, se sigue que la moción de la razón, cuando impera, procede del impulso de la voluntad. Resulta, pues, que el imperio es un acto de la razón, mas presupone otro de la voluntad, en virtud del cual la razón puede mover con su mandato al ejercicio del acto. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica,